Los invito a compartir una lectura en el libro de los Hechos, hermanos. Capítulo 10, verso 34 hasta el final. Hechos, capítulo 10, del 34 al final. Hechos 10, del 34 en adelante, dice: Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta aquí la lectura. Quiere el Señor bendecirnos con ella. Y podríamos titular estos pensamientos que vamos a tener a continuación: un sermón para los hombres buenos. Aquí se nos habla de una predicación del apóstol Pedro en la casa de un hombre llamado Cornelio, que, según nos cuenta el capítulo 10, era un soldado romano perteneciente a una compañía de soldados que se llamaba la Italiana, es decir, era un hombre de origen italiano, y es la primera persona no judía que se registra en el libro de los Hechos como incorporada a la iglesia, no solamente él, sino toda su familia. ¿Y por qué digo que podemos titular estos pensamientos como un sermón para hombres buenos? Porque nos dice el versículo 2 del capítulo 10 que este hombre Cornelio, centurión, era pío o piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, que podríamos definirlo como una persona buena, una persona moralmente correcta y que tenía un interés muy evidente por las cosas de Dios, a pesar de no pertenecer al pueblo elegido de Dios, que, como sabemos, estos relatos del libro de los Hechos nos cuentan los primeros pasos de la Iglesia de Cristo sobre la tierra, es decir, los comienzos de lo que es ahora la Iglesia de Cristo, 2000 años después. Así que vemos aquí un hombre devoto de Dios, creyente, piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, no solo él, y que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Y
podemos decir, ¿qué decía en su oración? Porque nos dice la palabra en el verso 4 del capítulo 10 siempre, que se le aparece un ángel, un mensajero de Dios, y él, puesto los ojos en él, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Es decir, que había una oración, luego más adelante dice: tu oración ha sido oída. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de oración de un hombre bueno, un hombre piadoso y temeroso de Dios? ¿Qué es lo que, cuál es su interioridad? ¿Por qué clama? ¿Por qué este hombre está orando? Pío, temeroso de Dios con toda su casa, que oraba y hacía limosna. Le dice: tus oraciones han sido oídas, han sido tomadas en cuenta delante de Dios. Y luego más adelante, capítulo 11, verso 14, leamos el 13 mejor, para entrar en tema. Hablando de este centurión, el apóstol Pedro dice: el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el mensaje que le traía a este hombre que le iba a predicar el Evangelio? Eran las palabras que le iban a traer salvación a él y a toda su casa. Por lo cual, como hemos dicho días pasados, deducimos inmediatamente que él no tenía salvación, a pesar de ser un hombre pío y temeroso de Dios. No poseía la salvación porque le dice que el mensaje que iba a recibir le traería salvación por las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Así que vemos esa, podríamos decir, contrapartida en la vida de este hombre, que por un lado era pío y temeroso de Dios y se cuidaba de andar en el camino de Dios. Sin embargo, no había alcanzado la salvación, no conocía la manera de salvarse. Era un hombre bueno, pero a pesar de ser un hombre bueno, Dios dice que era bueno, que era pío y temeroso de Dios. A pesar de eso, no había sido salvado. Y como sabemos, el Evangelio es para todo aquel que cree, no importa dónde esté. Pero qué notable es, si nos ponemos a pensar, cuánta gente buena hay que se pierde. Cuánta gente que uno los ve y son un verdadero ejemplo, como era este hombre. Dice que hasta sus criados y un soldado eran devotos, quiere decir que eran creyentes. Cuando sabe que va a venir la predicación del Evangelio, reúne a toda su familia, los junta para que escuchen las palabras por las cuales él iba a ser salvo junto con toda su familia. Pero qué notable que hasta el momento en que luego el apóstol le predica, hasta ese momento este hombre, a pesar de lo piadoso y temeroso que era, estaba perdido, necesitaba salvación. Y es la paradoja de muchas personas que nosotros vemos y conocemos y que nos rodean. A veces utilizamos esta expresión: a este solo le falta ser creyente, ¿no? Cuando hay una persona que manifiesta una vida sana, limpia, sin embargo no es salvado, como era este hombre. Y él lo sabía, primero que nadie, él y Dios, porque el ángel le dice: tu oración ha sido oída. Es decir, que él sabía cuál era su condición. Porque en el mismo hecho, podemos decir, de describírsenos como un hombre temeroso de Dios, nos habla, ¿de qué nos habla? El temor de Dios. El temor de Dios nos habla de la conciencia que tiene el hombre de lo que es interiormente. El temor de Dios, primeramente, ve a Dios como lo que es, un ser todopoderoso que puede con solo dar una orden destruir el universo entero que él mismo ha creado.
Dios Todopoderoso, Santo, Justo, en Él no hay mancha. Y por otro lado, el hombre con su naturaleza inclinada al mal, a pesar de que sea un hombre piadoso y temeroso, nadie mejor que el hombre piadoso y temeroso conoce la inclinación del ser humano a apartarse de Dios. Entonces, ante esta diferenciación entre lo que es la condición del hombre y la condición del Dios santo y omnipotente, ¿qué otra cosa puede hacer el hombre que no sea temer a ese Dios? Se nos dice en incontables veces en la Escritura que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque el temor de Dios implica en su misma definición el conocimiento propio del ser humano respecto a su naturaleza. Si yo no conozco mi naturaleza y no conozco los atributos de Dios, no le voy a temer, porque o me creo tan bueno como Dios, o creo que Dios no es tan bueno como dice. Y eso hace perder el temor de Dios. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque implica conocer a Dios y conocerme a mí mismo. Así le pasó a Job, un hombre también justo, pío y temeroso de Dios. No había otro como él. Dijo Dios eso de Job, que lo conocía. Pero cuando termina el libro de Job, Dios dice, me arrepiento en el polvo y en la ceniza, en lo más bajo que se pueda. Y me callo la boca delante de Dios. Adquirió la sabiduría de temer a Dios, por conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Te había oído, pero ahora te veo, dice en otras palabras, y por lo tanto me humillo a lo sumo. Así que el hecho de que se nos diga que este hombre era temeroso de Dios y que oraba a Dios siempre, implica que tenía conciencia de su propia naturaleza y que se había perdido. Entonces aparece el ángel y le dice, tu oración ha sido oída, ahora va a venir un hombre que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esa era la predisposición que tenía el corazón de este hombre que, como digo, no era una persona versada en la Escritura, pero era pío y temeroso de Dios, él y toda su casa. Entonces podemos ver que Pedro le trae un sermón, una palabra elegida por Dios para esa condición del corazón. Por eso digo que estos pensamientos podemos llamar un sermón para los hombres buenos. No es que Pedro fue a rescatar a una persona sumida en el vicio. No es que Pedro fue a ver a un hombre que no se podía tener en pie, que su cabeza no le funcionaba. Fue a ver un hombre pío y temeroso de Dios, pero con toda esa piedad y ese temor de Dios, este hombre todavía estaba perdido. Que es la desgracia más grande que podemos ver en nuestros días a la gente que se cree buena y cree que no necesita a Dios. Este hombre se conocía a sí mismo y estaba orando para que Dios le enviara la solución al problema que él tenía, que era saberse perdido, saber que no estaba en paz con Dios a pesar de ser un hombre piadoso y temeroso de Dios. Entonces, podemos decir esto. ¿Qué dice o en qué consiste el sermón que le trae Pedro para que este hombre pueda alcanzar la salvación? Hemos dicho que este hombre conocía ya su condición delante de Dios. A pesar de ser un hombre bueno, sabía que la vara de Dios es tan alta que nadie puede cumplir con los requerimientos y las demandas divinas respecto a la santidad. Así que leamos entonces, bajo este pensamiento, esta luz, estos pocos versículos, desde el 34 en adelante que hemos leído, releámoslo para saber qué contiene este mensaje, porque también este mensaje, en su encabezamiento, dice que es para todo aquel que quiera escuchar. Este mensaje del apóstol Pedro es para quien lo escuche, no es solo para Cornelio y su familia, es para quien lo escuche, porque dice, Pedro, abriendo su boca, dijo,
por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, este sí y este no. El mensaje es para todos. Dios no hace acepción de personas. Porque Cristo ha muerto por todos, entonces Dios no hace diferenciación. Es un mensaje universal, es para todos. Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. No importa de dónde sea. Porque de cualquier nación, y eso incluye a todas las naciones, cualquiera que le teme y obra justicia se agrada. Así que inmediatamente que empezamos a leer este mensaje, nos damos cuenta que este mensaje no solo es para Cornelio, sino para cualquiera que quiera oír, como también dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tiene que saber un hombre como Cornelio para ser salvo? ¿Qué dice este mensaje? Miren, yo me tomé el trabajo, por así decirlo, que no fue un trabajo, de medir el tiempo de lo que se tarda en decir las palabras del versículo 34 al 43. ¿Cuánto dura este mensaje? Así que agarré el cronómetro y lo leí en voz alta, al ritmo normal de una persona cuando habla. Este mensaje dura 1 minuto y medio, 1:31. 1 minuto y medio. Se pueden decir las verdades del Evangelio de tal manera que la gente con estas simples palabras pueda convertirse y recibir a Cristo en tan solo 1 minuto y medio. Por eso Pedro más adelante dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. 1 minuto y medio se tarda en decir estos 10 versículos, desde el 34 al 43. Y en esas palabras encierran todo el consejo de Dios, aunque sea en pocas palabras. Entonces, ¿qué dice este mensaje? Primeramente, como hemos dicho, que es para quien quiera oírlo, para que aquel que lo escucha sepa que es para él, porque Dios no hace acepción de personas y de cualquier nación. Cualquiera que le teme y obra justicia se agrada. Dice el verso 36, envió palabra a Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Con este simple versículo, con esta frase, nos habla de la veracidad de la Escritura en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, lo que todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Estamos en los comienzos de la iglesia. Dios envió palabra a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. El Antiguo Testamento anuncia esto. Es decir que en una sola frase Pedro habla de la inspiración y de la verdad de las Sagradas Escrituras. El fundamento por el cual él va a decir lo que va a decir. Envió palabra Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Luego dice una verdad, otra verdad, que se debe conocer al principio del mensaje del Evangelio. Este es el Señor de todos. Hoy hablábamos a la mañana con los alumnos de la clase 7 que mucha gente tiene un problema, muchos creyentes tienen un problema. Tienen el problema que han reconocido y aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero se han olvidado que cuando recibieron a Cristo no solo lo recibimos como Salvador, sino como Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es el que manda, el Señor es el que gobierna. Entonces, ¿por qué hay tantos creyentes fríos, tantos creyentes que parecen no ser creyentes, que llevan una vida mundana, pero se dicen salvos? Porque se han olvidado de esta primer verdad que dice Pedro aquí en este mensaje. Jesucristo es el Señor. Y cuando se nos menciona a Jesucristo como el Señor, recordemos siempre que en la Biblia se le dice Señor a Dios. Es decir, que está hablando de algo mucho mayor que ser el que manda. Está hablando de un ser supremo que tiene toda la autoridad. Y también nos dice Filipenses capítulo 2,
que al nombre de Cristo se doblará toda, al nombre de Jesús, se doblará toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Eso es lo primero que debemos saber. Esto es lo primero que le dice Pedro a este hombre Cornelio y a su familia. Sepan que Jesucristo es el Señor. Y cuando yo recibo a Cristo, no solamente me salva, sino que se transforma en mi Señor. ¿Por qué fracasan tantas vidas de creyentes? Porque se olvidan de esta gran verdad, que no es solo el Salvador, es el Señor. Y al Señor se le obedece, al Señor se le teme, al Señor se lo respeta, al Señor se lo sigue. Se confía en el Señor. Jesucristo es el Señor. Y nosotros hemos sido adoptados hijos. ¿Cuánto más razón para reconocer que Jesucristo es el Señor? Vosotros sabéis, dice Pedro, lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret. Nosotros podemos incluirnos en esto, porque todo el mundo sabe, no hay nadie que no sepa algo de Jesús. Todo el mundo sabe que nació en Belén, todo el mundo sabe que murió en la cruz, ¿no es cierto? Bueno, eso que sé, vosotros sabéis, le dice Pedro, aprovéchelo a lo poco o mucho que sepa y aplíquelo a su vida. Vosotros sabéis todo lo que fue divulgado. ¿Cuánto? 38. Cuando a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Jesucristo es el Señor, dice primero Pedro. Y ahora Pedro dice, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el ungido de Dios, aquel que Dios puso para que le haga bien a la gente. Anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole de un madero. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo murió en la cruz. Verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. Jesucristo ha resucitado. ¿Y cuál es la importancia de esta frase? Que Dios levantó al tercer día, es que en la resurrección se demuestra con toda claridad y fehacientemente que Jesucristo es quien dice ser. Porque la resurrección es imposible para el pecador. Jesucristo resucitó demostrando que no tenía pecado, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y los seres humanos, cuando mueren y viene el juicio, no pueden volver a vivir. Pero Jesucristo, como es quien dice ser, el Señor, el ungido de Dios, ha muerto en la cruz por los pecados de la humanidad y ha resucitado demostrando que dice la verdad. Resucitó al tercer día y nosotros somos sus testigos, dice Pedro. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ese que es el Señor, el Mesías, el que murió y resucitó por los pecados de los hombres, ese es el juez de vivos y muertos, con lo cual nos dice que no solamente hay una vida acá en la tierra, sino hay una vida que sigue después de la muerte. Porque si no, ¿qué significaría juzgar a los muertos si los muertos son aniquilados? La vida sigue después de la muerte y, como dije antes, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Una vez muerto, el juicio. Temed a aquel, dice el Señor, que después de matar puede enviar el alma al infierno. No temáis a los que matan el cuerpo. Eso dijo el Señor. Aquel que puede enviar al infierno es Dios, es el juez que Dios ha puesto de vivos y muertos. Miren todo lo que se puede decir en 1 minuto y medio. Hay que aprender, ¿no?, a predicar
como predicó Pedro. En 1 minuto y medio dio todo el consejo de Dios. A este dan testimonio todos los profetas. Vuelve a la palabra escrita, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio, tu oración ha sido oída. Y aquí viene el mensaje que te salva. Este que es el Señor, este que es el ungido de Dios, este que murió, este que resucitó y este que es el juez de vivos y muertos, este es el que te quiere salvar. A todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Esto era la introducción, según dice el mismo Pedro, del mensaje que le iba a dar. Dice, cuando comencé a hablar, dice el verso 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Cayó sobre todos los que oían el sermón. ¿Por qué? Porque había un anhelo en el corazón de esta gente por conocer de qué manera se puede salvar. Esta no era, repito, no era una gente que estaba sumida en un pozo de pecado. Era gente buena, pero necesitaba salvación. ¿Y qué pasa con los malos? ¿Qué pasa con los pecadores que parecen irrecuperables? Se salvan de la misma manera, escuchando estas verdades de la palabra de Dios, escuchando cómo Jesucristo les ofrece salvación. Aquel que es el Señor, es el Mesías, el que viene a dar la paz de parte de Dios a los hombres. Aquel es que, si el que cree, a todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando estaba hablando esto, el Espíritu Santo vino sobre todos los que oían el sermón. Y dice el verso 46, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahí vino la solución, la quietud al alma de estos hombres y estas mujeres que anhelaban ansiosamente escuchar una palabra de salvación que trajera paz a sus almas. Dios anunció la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todo. Y termina el verso 48, les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice Pedro, como testimonio, capítulo 11, verso 16, que cuando él vio esto que ha pasado acá, él estaba hablando y cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el sermón. Verso 15 dice, como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Y el verso 16, entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Es el plan de Dios, es lo que Dios ha establecido, es aquello que Dios ha prometido. Prometida, que todo aquel que en él cree recibirá perdón de pecado por su nombre. Y luego que escucharon esto, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Entonces, nosotros debemos hacernos varias preguntas al leer estas cosas. Primeramente, si hemos creído y tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que estar seguros, porque nos dice Romanos capítulo 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, no es de Cristo, no es de Él. Está como este hombre antes de escuchar el mensaje. Podrá ser muy bueno, muy piadoso, podrá orar, podrá dar limosna, pero está perdido. Y Dios a esos corazones los tiene en cuenta, porque le mandó un ángel y le mandó un apóstol para que se salven. Pero no se salvaban por ser piadosos y temerosos, se salvaban por haber recibido el Espíritu Santo que Dios ha prometido a todos los que confían en Cristo y le creen. Entonces, yo tengo que saber si he sido sellado por el Espíritu Santo, si tengo el Espíritu Santo verdaderamente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando se recibe al Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar y a glorificar a Dios. Entonces nosotros debemos preguntarnos también de qué hablamos, ¿no?
porque el Espíritu Santo no habla cosas vanas, glorifica a Dios. Pero también hoy decíamos con los jóvenes a la mañana, una persona que recibe a Dios en su corazón, una persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que es Dios Todopoderoso, no puede seguir igual. No se puede, ante semejante hecho en la vida, no puede no cambiar. Si yo digo que recibí a Cristo, si yo digo que el Señor está en mi corazón, que el Espíritu Santo ha llenado mi corazón, no puede ser que no cambie. Si mi vida permanece indolentemente, sin variar, viviendo en la tibieza, hay algo que está funcionando mal en mi vida. No necesariamente querrá decir que estoy perdido, aunque puede ser que sí. Pero sí significa que no he reconocido la primera parte de este mensaje de Pedro, donde dice, Él es el Señor de todos. Entonces aquí tenemos, y volviendo al título de estos pensamientos, un mensaje para hombres buenos. Dios envió a un apóstol a darle este mensaje. Palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Un mensaje donde dice que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que ha muerto y que ha resucitado y es el juez de vivos y muertos, pero que también todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el mensaje que trae Pedro a esta gente. El mensaje del Evangelio que es para todo aquel que cree. No importa si es bueno o malo, porque todos necesitamos lo mismo. Pero también el mensaje entre líneas que dice que si ha recibido el Espíritu Santo, si he recibido el Espíritu Santo, no puedo no cambiar. Porque no puede Dios Todopoderoso estar en mi corazón y yo permanecer en la indolencia y en la indiferencia. Algo anda mal ahí, si yo no cambio. Cada vez que ustedes vean en el libro de los Hechos que alguien fue lleno por el Espíritu Santo, inmediatamente empezó a glorificar a Dios y a hablar de Jesucristo. El Espíritu Santo abre la boca de los creyentes para que magnifiquemos a Dios y testifiquemos del Evangelio. Entonces, hermanos, queridos, el Señor nos presenta este mensaje, un mensaje que Dios le manda a un hombre bueno y a su familia, pero también un mensaje para nosotros al leerlo, porque no es solo ser salvado, sino reconocer a Cristo como Señor. El apóstol Pablo, que sabía mucho de eso, cuando el Señor se le presenta en el camino de Damasco y lo tira al suelo, lo humilla, porque estaba haciendo un desastre persiguiendo a los cristianos, y él se convierte, su primer frase como creyente fue, Señor, lo reconoce como Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Mi vida ya no me pertenece, ya no voy a hacer lo que yo quiera. A partir de ahora, mi vida te pertenece a ti porque Jesucristo es el Señor. Este es el Señor de todos. Y entonces voy a andar en tus caminos. Así que, si tu vida no cambió el día que recibiste a Cristo, si es que lo recibiste, hay que revisar la experiencia. No sea cosa que a pesar de ser piadoso y temeroso de Dios y orar y etcétera, como era este hombre, todavía estés perdido. Este es un mensaje para los hombres buenos. Este es un mensaje para aquel que tiene quizá una vida respetable. Igual necesita la salvación. Igual necesita a Jesucristo. Igual necesita ser sellado por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Porque, repito, como dice Romanos capítulo 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, aunque tenga muchas virtudes, humanas, morales, lo que fuera. Se requiere un nuevo nacimiento para ser salvo. Y ese es el mensaje que trajo el apóstol Pedro. Y si ya he recibido a Cristo, debo recordar siempre que Jesucristo no es solo Salvador. Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Dice una canción que escuché por ahí, toda rodilla se doblegará y toda lengua le confesará. Y dice la canción, yo voy a empezar hoy
Yo voy a empezar hoy a alabarte y a confesarte. No voy a esperar hasta el día final, cuando el Señor domine sobre todo y toda lengua le confiese, y toda rodilla se doblegue y confiese que Jesucristo es el Señor. Yo voy a empezar hoy. Jesucristo es el Señor. Quiere el Señor bendecirnos.